Bien, en el siguiente video vamos a describir un sólido en coordenadas esféricas. Para ello, primero graficamos las superficies. Tenemos la primera superficie, un paraboloide, que se abre hacia arriba, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y está limitado pues por un plano z igual a 4. Perfecto, ahí está. Miren, la tecnología nos permite visualizar justo la intersección de esas dos superficies y aún así el sólido. Bueno, como termina en z igual a 4, pues hay que limitarlo. ¿Cómo? De la siguiente manera, limitamos aquí, cortándole a la parte superior, y ahí está. Ahora la parte inferior lo limitamos y eliminamos entonces toda la parte externa, y ahí tendríamos ya el sólido. Entonces, una vez que ya tenemos el sólido, lo primero que debemos hacer es ver si es posible describirlo como un solo conjunto o como dos conjuntos. ¿Qué debemos recordar? Si vas a describir en coordenadas esféricas, debes recordar que cualquier punto debe aparecer ρ, debe aparecer θ y debe aparecer phi y θ. El ρ es el radio vector a partir del origen, en este caso, hasta alguna de las superficies. Pero hay una sorpresa, miren chicos, ¿ven? Se nota aquí que el radio vector empezará acá y se va hasta el plano, que es el plano z igual a 4. Pero al llegar a este punto, miren, la variación ya no es z igual a 4, sino es ¿quién? El paraboloide. Eso me da cabida a pensar que no es posible describirlo como un solo conjunto. Entonces lo vamos a hacer como dos conjuntos. Entonces es lo primero que debemos nosotros tomar en cuenta. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Bien, entonces lo vamos a trabajar como dos conjuntos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Una vez que ya tenemos el gráfico, debemos recordar lo siguiente. Si quiero describir este sólido, debemos recordar una equivalencia que me permite relacionar ¿quién? El ángulo phi, z y r, y ρ también. Entonces aquí hay una equivalencia. Además que debemos recordar que x al cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es que esta superficie, que es z igual a 4, lo voy a pasar a esféricas. ¿Cómo? Pues z lo sacamos de acá. Rho, coseno de phi, y esto es igual a 4. Despejamos ρ y tendríamos 4 sobre coseno. O es lo mismo decir 4 y 1 sobre coseno es secante. Secante de phi. Ahora, la segunda sería esto de acá. Como en este caso yo puedo también escribir este paraboloide que es x cuadrado más y cuadrado. Y este es igual a r al cuadrado. ¿Cómo lo pasamos a esféricas? Entonces z lo conocemos. Rho coseno de phi. En la parte derecha tenemos el r, pero a partir de este triángulo, miren, el rho seno de phi todo elevado al cuadrado. Este 2 afecta a cada uno de ellos, afecta al rho y afecta a la función que en este caso es el seno. Vamos a eliminar uno de ellos y quedaría así, ¿ve? Porque aquí va a quedar 2 y se elimina. Por lo tanto quedaría así, ¿ve? Coseno de phi, quedaría rho, y aquí quedaría seno al cuadrado de phi. Recuerden que un rho lo eliminé. Por lo tanto, el rho quedaría así. Coseno de phi sobre ¿cuánto? Sobre seno de phi, todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tengo las dos superficies en coordenadas esféricas. Es muy importante porque eso lo vamos a usar. Lo vamos a usar. ¿Para qué lo vamos a usar? Para ver la variación del ρ, pues, para ver la variación del ρ. Perfecto. Entonces, iniciemos ya con nuestro proceso de la siguiente manera. Entonces, el ρ para el primer caso, hay que tener en cuenta de dónde a dónde está variando, desde 0 hasta el plano. Desde 0 hasta el plano, ¿eh? Desde 0 hasta el plano. Si es desde 0 hasta el plano, entonces va muy bien. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos el plano en coordenadas esféricas. Entonces sería desde 0 hasta el plano. Y el plano simplemente es 4 secante de phi. Ahora, ¿de dónde a dónde está variando phi? Y phi lo observamos que está variando desde aquí para acá, ¿ve? Del z positivo hasta esta parte, porque eso es lo primero que vamos a describir. Pero esta altura lo conocemos. Esto es 4. Y si z es igual a 4, porque así lo dice,
Si esto es 4, si reemplazamos aquí 4, sería pues una circunferencia de radio 2. O sea que esto de acá sería 2. Entonces, el ángulo va a iniciar en 0 y a partir de aquí voy a hallar el phi. ¿Cómo? Con la tangente a la menos 1. ¿De quién? Opuesto sobre adyacente, que sería 2 entre 4, 1 medio. Entonces ya tengo dos parámetros. Me falta teta. Pero para teta no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si proyectamos todo esto al plano XY, teta va a variar desde 0 hasta 2pi. Con lo cual se concluye en la primera parte. O sea, eso sería, si gusta, el conjunto 1. ¿Cómo hallo el conjunto 2? O sea, el conjunto 1, ya ese sería esta parte. ¿Cómo hallo ese conjunto 2? Entonces, ese conjunto 2 va a ser lo siguiente. Va a ser ρ, phi y teta. Tales que el ρ va variando desde 0 hasta dónde. Hay que observar de dónde a dónde está variando. En este caso, ese ρ va a variar desde 0 hasta dónde. Hasta el paraboloide. Esta parte ya no porque ya lo describimos. Entonces, hasta el paraboloide. ¿Ven? Hasta el paraboloide. Entonces, eso es lo que necesitamos describirlo. Pero el paraboloide ya lo tenemos. Está descrito en este caso, lo tenemos ahí. Entonces escribimos. Ese valor máximo para el ρ sería coseno de phi sobre ¿cuánto? Sobre seno al cuadrado de phi. Muy bien. Segundo, el phi. El phi tampoco nos hacemos problema. ¿Por qué? Porque de aquí terminaba la primera descripción y aquí inicia la segunda descripción. ¿Hasta dónde? Hasta el eje Y. Y eso quiere decir que aquí en este caso el phi es pi medios. ¿Dónde inicia? Donde terminaba la primera descripción. ¿Y cuál es la primera descripción? Lo tenemos ahí. Tangente a la menos 1 de ¿cuánto? De 1 medio. Y esto es el phi y como máximo es pi medios. Y nos faltaría el ángulo teta. Pero el ángulo teta, si lo proyectamos, vemos que en este caso un disco, su variación va a ser de 0 a 2pi. De 0 a 2. Con lo cual se concluye con este segundo conjunto. Por lo tanto, vamos a decir que ese sólido, su descripción sería la descripción para el sólido E1 unido con este segundo conjunto, la descripción de ese sólido 2. Y con eso se concluye. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, saber pasar cada una de las superficies a coordenadas esféricas. Después ver las variaciones de cada uno de los parámetros. Pero antes ver o analizar si es posible trabajarlo como la descripción de un solo sólido o separarlo en dos. Y en este caso no es posible como un solo sólido. ¿Por qué? Porque vemos que el radio vector pues está variando primero entre 0 y el plano y después entre 0 y el paraboloide. Entonces no es posible como un solo conjunto. Es muy importante eso. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Estas equivalencias. Y con eso se termina con el ejercicio. De repente tengan alguna duda cómo obtuve phi. De nuevo, ese phi simplemente sale de la tangente. Tangente de phi es 2 entre 4. De aquí se obtiene que phi es tangente a la menos 1 de 1 medio. ¿Qué más? ¿Qué más podrían tener en cuenta? Y yo sé que podrían también tener dudas como, ¿por qué varía el ángulo teta de 0 a 2pi? Hay que hacer la proyección del sólido al plano XY. Esa proyección, miren, para el teta, miren, si hacemos la proyección al plano XY, miren lo que sucede. ¿De dónde a dónde debe variar el teta? Va a variar del eje X positivo hasta dónde va a girar, ¿eh? Y gira toda una vuelta, hasta 360 grados. Entonces, de esa manera queda evidenciado que el ángulo teta está variando desde 0 hasta 2pi. Con lo cual se concluye con este video. Gracias, hasta una nueva oportunidad.